Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, la marca. Y algo importante para arrancar es que la marca es mucho más que un logo o un nombre. La marca es filosofía. Es cuál es el mensaje que tú quieres transmitirle al mundo. La marca también es la conexión emocional que tú quieres construir con tu audiencia. También son los valores con los cuales vas a construir la cultura empresarial para que tu equipo crea lo mismo en lo que tú crees. Y finalmente es la historia que tú le vas a contar al mundo, de tal manera que resuene en su mente y en su corazón. Y la razón por la que me apasiona tanto el tema de marcas es porque Luisa Postres no sería lo que es hoy si no hubiera trabajado tanto en la construcción de marca. Y ya te contaré quién fue justamente la persona que me ayudó a mí a construir todo lo que Luisa Postres es hoy en cuanto a marca. Antes de arrancar, te quiero contar que muy pronto estaré lanzando un curso para emprendedoras en pastelería para que puedan escalar sus negocios, porque yo viví en carne propia como un negocio organizado es la base para poder crecer rentablemente. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, bienvenidísimo a este nuevo capítulo de El Mundo Según Luisa, Emprender 101. Decidí ponerle así a esta sección de emprendimiento, porque como quiero hablar también de otros temas, quise ponerle su propia marca a todo lo que va a ser esta sección. Entonces, bienvenido acá con este nuevo tema que me apasiona mucho. Entonces, pues nada, qué emoción tenerte de nuevo por acá. Y sin duda yo no puedo hablar de marca sin mencionar a una persona, Valentina Giraldo. Valentina es la dueña de la Valentina Design, que es un estudio de diseño y branding espectacular. Está localizado en Bogotá, pero pues ella ha construido marcas ya alrededor del mundo. Y Valentina fue la persona que me hizo entender a mí que las marcas son, al fin y al cabo, lo que nos logra diferenciar en el mercado. Yo me acuerdo, esto fue como alrededor de 2017. Yo estaba totalmente desesperada con Luisa Postres, que en ese momento era simplemente una cuenta en Instagram. Y yo subía fotos pues de postres. Y yo estaba desesperada porque no sabía qué publicar. Era como que publicar otra vez otra foto de un postre. Y llegué casi que llorando donde Valentina. Ella en ese momento, toda su agencia se dedicaba más que todo al movimiento en redes sociales. Con el tiempo ella también se iba diferenciando mucho hacia el branding y la construcción de marca. Pero en ese momento ella se enfocaba era en crear los feeds y crear pues toda esa comunicación de las marcas en redes sociales. Entonces yo llegué a ella totalmente desesperada, llorando como no sé qué hacer no, con los postres, no sé qué publicar, qué regalo, este emprendimiento, no me lo aguanto más. Y ella me dice, Luisi, el problema es que tú no tienes marca. Tú solamente publicas fotos de postres y las marcas tienen productos, pero no siempre los productos tienen marcas. Para que tú sepas que vas a comunicar mejor, tienes que construir la marca de Luisa Postres. Y de entrada te voy a decir algo. Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, ni intentes hacer cosas ni light, ni fit, ni hablar de ese tipo de cosas porque es que te conozco y tú estás forrada en azúcar. Entonces, construyamos tu marca alrededor de tu filosofía de vida, como cuál es tu relación que tú tienes con la comida y con los postres, cómo te los gozas. Y para mí eso fue un game changer porque fue aceptar quién era yo, primero como persona, que amo el azúcar y en un mundo que constantemente nos está diciendo esto es malo, cómete esto, sé fit, sé light. Yo estaba en contravía completa y yo amo el azúcar y todos los días como azúcar. Obviamente tengo una dieta balanceada y hago ejercicio, pero me encanta un postre. Y eso era lo que ella quería que yo también empezara a comunicar con Luisa Postres. El que reza y peca empata, si vas a pecar que valga la pena, son algunas de las frases que utilizamos y esto va en torno a mi filosofía de vida, que al final y al cabo es también la filosofía de marca. Con Valentina hicimos un trabajo espectacular para poder construir no solamente esa filosofía, sino también todo el brand book, cuáles iban a ser los colores, cuál iba a ser esa comunicación. Y obviamente la esencia estaba basada en mí, que eso es lo importante, en el creador que está detrás de la empresa. Un poco las empresas terminan siendo el reflejo del alma de la persona que está detrás creándolo. Pero ese trabajo de construcción de marca fue fundamental para que yo pudiera comunicar mucho mejor en redes sociales, en el día a día, incluso hasta con mi ropa. Creo que muy rara vez me vas a ver a mí vestida de negro. Muy rara vez hasta me siento rara, porque mi ropa es muy parecida a lo que es Luisa Postres. Luisa Postres es el reflejo de mi alma y es colorida, es feliz. Entonces con ella fue que pude finalmente
construir toda esa filosofía de mi objetivo es llevar felicidad a la vida de las personas. Entonces, ya para entrar en materia, ¿cuáles son para mí los aspectos más importantes a la hora de construir marca? Y esto lo saco después de muchos años de haber leído, estudiado, hablado con un montón de gente. Recuerda que yo soy bióloga, entonces todo esto me tocó aprenderlo un poco a los totazos, pero para mí siento que hay tres cosas que son fundamentales a la hora de construir una marca. La primera es el propósito. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Cuál es el mensaje que también quieres transmitir al mundo? El segundo son los valores. ¿Qué es lo que tú transmites a tus clientes y también a tus colaboradores? ¿Cuáles son esos principios rectores con los cuales todos van a estar alineados? Y tercero, ¿cuál es la historia que tú le vas a transmitir al mundo? Ese storytelling que al fin y al cabo va a conectar con las mentes y con los corazones de la audiencia. Entonces, ahora sí, vamos con el primero, el propósito. ¿Por qué haces lo que haces? Y sin duda, esto tiene que ser una aspiración mucho más grande que meramente el beneficio económico. El propósito tiene que ser inspirador y también aspiracional. Es cuál es el legado que quieres también dejar en el mundo, el mensaje. Porque es que al fin y al cabo, todo lo que venimos a hacer nosotros en este plano físico debe ser una construcción no solo para nosotros, sino para el mundo en general. Ojalá dejemos este mundo en una condición mejor que la que lo encontramos. Y yo genuinamente, como te conté en los otros episodios, creo que las empresas son la forma de poder transformar el mundo porque las empresas generan valor. Entonces, ¿cuál es ese valor que estamos generando? El propósito sin duda también se alinea mucho a la propuesta de valor, que cuando hacemos un modelo de negocio o se llama la metodología el Business Model Canva, nos hacen poner la propuesta de valor en el centro de todo el canvas. Entonces yo creo que es una forma también fácil de entender cuál es el propósito y piensa que el propósito tiene que estar muy alineado a cosas que a ti te afectan, te duelen o te motivan dentro de tu vida. Entonces te pongo, por ejemplo, un ejemplo muy chévere en cuanto a maquillaje y en marcas que son colombianas. Trendy, por un lado, su propósito es democratizar el maquillaje, que sea asequible para las personas, que cualquier persona lo pueda comprar. Mientras que Ahu Cosmetics es maquillaje en Colombia de alta calidad. Entonces tenemos el mismo sector o el mismo producto que es maquillaje, pero cada persona tuvo una aproximación distinta. Mientras que Trendy quiso que fuera un producto asequible, Ahu lo que quería era un producto de muy alta calidad hecho en Colombia. Ya tú miras a ver como audiencia con cuál de los dos resuenas más. Y sin duda cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito, esto nos ayuda muchísimo con la comunicación, no solamente hacia adentro, hacia el equipo, sino hacia afuera. Como Valentina me lo había dicho, tu problema es que no sabes qué publicar en redes porque es que no tienes claro cuál es tu marca, tu propósito. ¿Por qué haces lo que haces? Cuando logramos definir nuestro propósito, la comunicación se vuelve mucho más fácil. Y aquí hay una charla de TED que te la recomendé en otro capítulo que se llama Start with Why o Comienza con el porqué de Simon Sinek, que él nos da una metodología para poder organizar nuestra comunicación de tal manera que conecte realmente con las personas. Y en la metodología de él es un círculo, tiene 3 capas. La capa más externa es el qué es lo que haces. La capa intermedia es el cómo haces lo que haces. Y la capa interna es el por qué haces lo que haces. Y él lo que propone es que tenemos que empezar con el por qué hacemos lo que hacemos y no con el qué, que normalmente es lo que solemos hacer. No, ¿tú qué haces? Postres o los mejores postres de la faz de la tierra. Pero ¿qué pasa si empiezas con el por qué? ¿Tú qué haces? Yo hago feliz a las personas. O mi objetivo es hacer feliz a las personas, llevar felicidad a la vida de las personas. Como que empieza a cambiar la forma como tú conectas también con el receptor, con la persona con la que estás comunicando. Yo empecé a jugar con este ejercicio y hacer un A/B testing, que es como probar A y probar B, a ver cuál de las dos conectaba más con las personas, y empecé a probar. Cada vez que alguien me preguntaba, Luisa, ¿tú qué haces? Yo llevo felicidad a la vida de las personas. ¿Cómo así? Y entonces empezábamos a ahondar un poco más hasta que finalmente pues ya les contaba que tenía los mejores postres de la faz de la tierra, que es una frase icónica que utilizamos mucho en Luisa Postres, pero para poder llegar a eso primero teníamos toda una conversación. ¿Y qué es lo que pasaba? Al final las personas conectaban mucho más con el mensaje. Entonces te invito a que te vayas a la charla de TED y empieces también a crear tú cuál es tu círculo dorado,
para que empieces a facilitar también tu comunicación. Y en otro capítulo te mencioné sobre ChatGPT, sobre la inteligencia artificial. Por favor, utiliza esta herramienta. De pronto la versión gratuita no es tan chévere. La versión paga, que son como $20 al mes, es impresionante la elocuencia y la capacidad de razonamiento de esa herramienta. Entonces hace poquito estuve jugando con ChatGPT sobre el círculo dorado con Luisa Postres y te quiero leer lo que sacó. En Luisa Postres sabemos que la vida es muy corta, por eso hay que celebrarla siempre y aprovechar para crear conexiones significativas. Nuestro propósito es llevar chispas de felicidad a la vida de las personas. Con amor, dedicación y un equipo de trabajo excepcional, te ayudamos a elegir la mejor opción para cada ocasión, garantizando siempre la mejor calidad. Creamos sabores que el paladar reconoce y el alma recuerda, postres icónicos y helados únicos, perfectos para regalar y disfrutar en cualquier ocasión. Disponibles en línea para entrega inmediata en Bogotá y en Farmatodo a nivel nacional. ¿Qué tal cómo cambia la comunicación? Para mí esto es un comercial de televisión perfecto. Entonces mira cómo utilizar estas herramientas nos facilita muchísimo qué es lo que vamos a decir y además cómo conectamos finalmente con la audiencia. Y la verdad yo sí creo que los negocios que tienen propósito son negocios mucho más poderosos. Tú terminas teniendo mucho más motor, mucho más energía cuando se te empieza a acabar las ganas cuando tienes un propósito. Me pasó justamente con este podcast que lo dejé de hacer por un tiempo porque hacer tanta producción es demasiado trabajo y me puse una vara muy alta de sacar un episodio semanal que no pude cumplir, entonces me frustré. Pero recibir mensajes tan bonitos de ustedes diciéndome estoy conectada, me encantó el programa, me encanta lo que estás transmitiendo y además mi propósito era transmitir todo el conocimiento, aportar valor a las demás personas que están emprendiendo. Con ese propósito claro, acá estoy nuevamente grabando, volviendo a montar estos episodios, de pronto con otra frecuencia, pero sigo cumpliendo con mi propósito de transmitir valor. Entonces por eso es tan importante tener un propósito, porque haces lo que haces y que sea mucho más allá del beneficio económico y vas a ver que ese motor va a mantenerse siempre encendido. Y no te juzgo si todavía no tienes claro cuál es tu propósito en la vida. Yo creo que no es algo tan sencillo muchas veces de poder digerir y saborear. Yo creo que se puede encontrar. Yo creo que todos venimos acá al fin y al cabo a cumplir una misión y hay que trabajar mucho hacia adentro. Y hay una técnica muy bonita que es el por qué, los 5 porqués. A todo lo que tú hagas, pregúntate por qué. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? A mí esto me lo hizo un profesor en la universidad cuando yo trabajaba en los temas de impacto e innovación social. Y entonces me preguntaba, ¿pero por qué quieres hacer eso? Yo, no, por ayudar, por ver a las personas mejor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo ya estaba desesperada de que me preguntara tanto por qué. Y al final, porque quiero ser feliz, porque me hace feliz. Y fue como, wow, ahí está mi propósito. Yo soy una persona que desde muy chiquita siempre he estado en búsqueda de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cuál es la definición? La felicidad es un camino, es un destino, ¿qué es la felicidad? Y siento que cuando ya logré interiorizar bien, ahí es donde yo también logro construir ese propósito de Luisa Postres de llevar felicidad a la vida de las personas. Y no fue de la noche a la mañana. Me tomó mucho tiempo. Yo te puedo decir que esta conversación con este profesor fue alrededor de 2015 y yo vine a definir que la misión de Luisa Postres era hacer feliz a las personas como en el 2021. Entonces fue mucho tiempo de estarlo trabajando y digiriendo, pero sí te recomiendo que trabajes en el propósito, que vas a ver que no solamente te va a dar mucho motor y mucha ilusión desde adentro, sino que también te va a ayudar muchísimo con la comunicación de tu marca y de todo lo que tú haces. Para mí hay un segundo aspecto que es fundamental a la hora de construir marca, que son los valores. Y estos son las creencias y los principios rectores que ayudan a definir la esencia de la marca y del negocio. Y también ayudan a la toma de decisiones que va a terminar teniendo la empresa en todo el transcurso de su existir. También nos ayudan a construir una identidad sólida y coherente. Y finalmente establecen esa conexión emocional tanto con los colaboradores como con la audiencia y con los clientes. Y los valores pueden ir desde la honestidad y la transparencia hasta la innovación y la sostenibilidad. Depende mucho de cada empresa y también creo yo que de la etapa en la que esté la empresa.
Cuando yo empecé a trabajar en los valores de Luisa Postres, definí 5 valores. La verdad te recomiendo 3. 5 ha sido también difícil recordarlos siempre todos. Siempre se me olvida uno. Entonces 3 creo que es un buen número. Los que yo definí en ese momento eran los que yo necesitaba para esa primera construcción de Luisa Postres, esa primera fase. Justamente estoy en este momento trabajando en un cambio porque siento que ya el punto en el que estamos de escalar se necesitan otros valores. ¿Cuáles fueron los que yo definí en Luisa Postres en un principio? Proactividad, curiosidad, trabajo en equipo, empatía y orientación al cliente. ¿Y por qué elegí esos? Porque eran los valores que me definían a mí como esa emprendedora que estaba arrancando y porque también eran los valores que yo necesitaba que se empezaran a construir dentro del equipo para que funcionáramos muy bien. Te voy a poner un ejemplo de uno, pero quiero dejar este tema específico para el tema de cultura empresarial. Empatía. Cuando yo empecé, justamente no sabía muy bien cómo elegir, cómo contratar y terminé contratando también personas poco empáticas y que obviamente estaban pensando en ellas sobre todo. Y esto empezó a generar muchos choques. Y también cuando tú tienes un negocio de cocina, todo el mundo está mirando a ver cómo se hace un poco como zancadilla y yo necesitaba que cambiara esa actitud dentro del equipo porque teníamos que colaborar, teníamos que entender que uno nunca sabe la sed con la que el otro bebe, que uno tiene que aprender a ponerse en los zapatos de los demás sin juzgar. Y cuando empecé a trabajar en los valores y trabajar en empatía, lo que también empezó a pasar es que no solamente empezó a cambiar la actitud de las personas, sino que la misma empresa fue sacando a las personas o ellas mismas se sacaron porque no estaban empatando con la cultura empresarial. Entonces esto va a ser fundamental para esa construcción, esas primeras personas que vas a contratar y esa cultura organizacional que vas a terminar formando. Los valores ayudan a construir y mantener la confianza de los clientes, los colaboradores y los socios inversionistas. Los valores ayudan a alinear a todo el equipo detrás de un propósito común y construir una cultura empresarial. Y los valores sirven como guía en la toma de decisiones de tal manera que siempre sean coherentes y éticos. Entonces sí, te recomiendo mucho trabajar en los valores. Piensa bien en qué es lo que te define a ti como emprendedor, como persona. Escribe todo eso y empieza a ver cuáles son esos aspectos que tú quieres que también se empiece a ver dentro de tu equipo de trabajo. Al final, tienen que ser un reflejo de ti hacia el mundo y de ti también hacia los colaboradores. Te recomiendo otra vez que sean 3. 5 me parece que es mucho y no te pongas ni intentes hacer 10. Coge solamente 3 y además también puedes irlos transformando con el tiempo. A medida que tú veas que tu negocio ya está en otro nivel, puedes ir trabajando en los valores. Eso no tiene que ser una camisa de fuerza. Eso lo que tiene que ser es reflejar cuál es esa actitud que tiene el equipo. Y lo bonito es que las personas vamos evolucionando. Y las empresas también son seres vivos que van a ir evolucionando con el tiempo. Y el tercer aspecto, que para mí es fundamental a la hora de construir marca, es el storytelling. ¿Cuál es la historia que quieres contarle al mundo que va a resonar finalmente con los corazones de las personas? Y pasa algo muy chévere con el storytelling y es que termina creando una narrativa que conecta el propósito, conecta los valores y conecta pues la historia de por qué haces lo que tú haces. Y algo muy chévere pasa también con el storytelling y es que las personas nos conectamos a través de las historias. Es finalmente lo que más recordamos. Acuérdate, cuando éramos chiquitos se la vio una vez y esto desencadenaba de una vez un montón de sueños y de ideas. Entonces las personas conectamos a través de las historias y es lo que siempre más recordamos. El chisme son historias y todos recordamos un buen chisme. Entonces, ¿cuál es la historia que tú quieres contarle al mundo y cuál es la historia que quieres que resuene con las personas en su corazón? El storytelling te va a permitir también tener una identidad única de marca y otra vez te va a diferenciar del mercado. Hay un libro que me leí alguna vez que es espectacular para poder construir la historia de tu marca, que se llama Cómo construir un story brand de Donald Miller. Y es muy chévere porque él te lleva paso a paso por toda esa construcción narrativa, pero además te va explicando el porqué detrás de cada cosa. Él dice que hay 7 elementos para poder construir muy bien toda esa narrativa de marca. Te los voy a leer. En la estructura del story brand hay 7 elementos. El primero es el cliente, que el cliente tiene que ser el héroe. Muchas veces nos pasa que terminamos poniendo a la marca como si fuera el héroe. No, señor. El héroe tiene que ser el cliente. La marca es el guía.
que lo ayuda a superar los retos. Ya te cuento. Entonces, la historia tiene que centrarse en el cliente, no en la marca. El cliente es el héroe de la historia y todo va a girar alrededor de él, porque es que al fin y al cabo a las personas nos gusta leer historias con las que resonamos, no historias de otros, historias con las que resonamos nosotros. El segundo es el problema. Acá tienes que identificar cuáles son esos problemas que tiene tu cliente y al final cómo va a ser tu marca para poder ayudar a resolverlos. Entonces tiene que haber un héroe que tiene un problema. El tercero es el guía. La marca va a actuar como guía que va a ayudar al héroe a superar sus desafíos. Y esta marca tiene que mostrar empatía, pero también autoridad. ¿Por qué te voy a escuchar a ti y no a otra persona? Entonces mira hasta acá, que esto también resuena con cualquier película de Disney o historia que hayamos leído. El Rey León, por ejemplo. El Rey León es el héroe que tiene un problema por resolver y que su guía, si te acuerdas cuál es, Rafiki, una persona que muestra empatía pero autoridad, es quien le da el plan. Por eso el cuarto aspecto es el plan. La marca presenta un plan claro y sencillo que los clientes pueden seguir para poder resolver sus problemas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder dejar de sufrir o para poder superar ese obstáculo que tú tienes? El quinto es la llamada a la acción. Invita a los clientes a tomar una acción concreta, como comprar un producto o suscribirse a un servicio. A través de la marca, el plan, llamada a la acción, es que el cliente termina resolviendo todos sus retos. El sexto es el éxito. Describe el éxito que los clientes pueden esperar al seguir el plan y utilizar tus productos o servicios. ¿Cómo se va a ver su vida cuando ya resuelvan ese problema? Y finalmente el fracaso. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de no tomar acción y no resolver sus problemas? Esta estructura lo que va a ayudarte es a crear toda una narrativa de la historia para que te quede mucho más fácil poder comunicarle al mundo qué es lo que tú crees, por qué lo crees, cómo ayudas tú, cómo sirves al mundo y cómo ayudas a esa persona a poder superar cada uno de los obstáculos. Entonces sé que te acabo ahí de bombardear con un montón de información que además te leí, pero acá lo importante es que te leas ese libro, que además, como te digo, es muy chévere porque te da una página web donde tú puedes ir llenando cada uno de los aspectos y siempre va a haber un proceso de fricción, no es tan fácil, no es tan evidente, pero lo vas a poder ir construyendo. En mi caso, por ejemplo, yo siempre cuento la historia que yo empecé a hacer postres porque yo era la que le llevaba las tortas de cumpleaños a mis amigas el día de su cumpleaños. Y esto también me ayudaba de cierta manera a siempre quedar bien, porque no sabía qué llevar, porque siempre quería llevar algo que fuera delicioso y que todo el mundo disfrutara. Por eso sale también la frase nunca llegues con las manos vacías. Y cuando yo empecé a construir mis primeros storytellings, lo que yo hacía es que yo ayudaba a esa persona a siempre quedar bien. Entonces yo llevaba a Carolina, que era mi cliente o era el héroe, que ella sentía mucha ansiedad de no saber qué llevar a los eventos, a las fiestas, a las invitaciones y no tenía mucho tiempo y tampoco tenía mucha plata, pero entonces quería algo que todo el mundo disfrutara. Y ahí aparecía Luisa Postres diciéndole, mira, lleva una torta de zanahoria o lleva unas galletas de pay de limón y chocolate blanco para que quedes como una reina, para que todo el mundo disfrute. Entonces ella era el héroe que estaba teniendo un problema, un obstáculo que llevo, quiero quedar bien, quiero que la gente me recuerde, quiero que me sigan invitando a las fiestas. Y lo que hacía Luisa Postres era que le daba un postre delicioso que todo el mundo decía, qué espectáculo, de dónde es, quiero más. Y pues el plan era pide online, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue como esa primera historia que empecé a contar, que me ayudó muchísimo a poder conectar con ese primer nicho de clientes que fue el que me ayudó a crecer, porque al fin y al cabo, para mí, mi primer público eran las personas que daban regalos, aquellos que querían quedar bien, que querían llegar siempre con las manos con algo muy especial y me pedían a mí para poder lograr ese objetivo. Entonces, para ir ya redondeando un poco, esos son los tres aspectos que para mí son fundamentales: el propósito, los valores y la historia. Y de ahí en adelante hay un montón de cosas como el branding, cuál es la identidad visual, cómo te vas a comunicar, cuáles son esas frases, cuáles son los colores, cuál es la tipografía, que todo eso se termina construyendo y que es muy importante porque es clave la consistencia. Es muy raro para las personas porque además es que el cerebro es muy perezoso, que tú empieces a cambiar
la tipografía, los colores, hablas con una cosa con la otra, la gente se termina confundiendo y perdiendo. Y Donald Miller dice, if you confuse, you lose. Si tú confundes, tú pierdes. No pongas a la gente a pensar, hazle las cosas muy fácil a las personas. Entonces la identidad visual va a ser fundamental, pero para mí es un segundo paso que tú construyes, porque pasa muchas veces que las personas se centran en la identidad visual, en el branding, y cuando no tienen fondo, se terminan perdiendo. Entonces, clave, que tengan un fondo y ya ese fondo nos ayuda después a poder construir y embellecer todo lo que va a ser la marca. Entonces, yo te recomiendo ya en este punto que vayas a trabajar en esos 3 aspectos y ya después cuando tengas validado tu producto, cuando ya sepas cuál es tu nicho, cuando ya sepas cuál es tu cliente, cuando ya sepas también que tu producto gusta, ahí sí inviértele a branding. No lo hagas al contrario, porque terminas invirtiendo un montón de recursos y terminas con una marca también un poco vacía, que eso suele pasar bastante. Además, porque hoy en día se ha democratizado muchísimo el diseño, que me parece espectacular, pero también cuando las marcas están vacías, no terminan calando dentro del corazón de las personas. Entonces, trabaja primero en ese propósito, esos valores, esa historia y después construyes toda la identidad visual. Te lo recomiendo desde el fondo de mi corazón para que utilices muy bien cada uno de esos recursos que tienes. Y ya para terminar, te quiero leer un par de frases que subrayé del libro Cómo construir un story brand, que para mí han sido fundamentales siempre tenerlas muy presentes y que te las quiero regalar el día de hoy. Pero por favor, léete el libro. A los clientes no les interesa tu historia, les interesa la suya. ¿Cómo vas a hacer su vida mejor? Las palabras y el mensaje claro son lo que venden, es lo que conecta con la gente. Por eso te digo, el branding y todo lo demás para mí va por añadidura. Primero hay que construir todo eso en lo que tú crees. Cuanto más sencilla y previsible es la comunicación, más fácilmente lo procesa el cerebro. Porque el cerebro es un músculo muy perezoso que busca quemar la menor cantidad de calorías posible. Entre menos le hagas esforzarse, más le va a interesar lo que estás diciendo. En otras palabras, sé claro. Si confundes, pierdes. Una historia es el mejor mecanismo de creación de sentido porque organiza la información de tal modo que cautiva a la gente para que escuche. La gente no compra los mejores productos, compra los que entiende más rápido. Las 3 preguntas cruciales que te tienes que hacer son: ¿qué quiere el héroe o la heroína? ¿Qué o quiénes impiden que el héroe logre lo que quiere? ¿Cómo sería la vida del héroe si logra o no logra lo que quiere? Y asimismo hay que dejar muy claro qué ofrezco, cómo le vamos a mejorar la vida al cliente, qué tiene que hacer el cliente para poder comprarlo. Tenemos que convertirnos en una marca que ayuda a sus clientes a superar sus retos y vivir la vida que sueñan. Tremenda cereza tan deliciosa, por Dios. Por favor, léete ese libro y me cuentas qué tal te parece. Y bueno, espero ya que con el capítulo de hoy haya quedado un poco más claro qué es la marca, cómo construirla y que empieces a trabajar en ella para que veamos más marcas que resuenan en el corazón de las personas y que trascienden. Marcas que no se mueren después de un par de años, sino que al contrario, logran perdurar por muchísimo tiempo en el corazón y en el mundo. Espero que este capítulo te haya gustado. Recibo por favor tus comentarios. No te olvides suscribirte, por favor. Se me olvidó decirlo al principio, pero ayúdame ahí con tu suscripción, dándole like a este video si te gustó. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que tengas un feliz resto de día y que Dios te bendiga. Bye.